Por luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios, se reclama la constitución, descargó la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, enciendo la paz como hermanos de guardia luchemos, bella mella en el grito encarnó, si Juan Sánchez armado venceremos como un veloz, no cerramos sus pasos partieron por senderos de gloria y honor, y otra vez alrededor venceremos, y otra vez alcanzaremos a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios, y el reclama la constitución, desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, encendiendo la patria. Amables amigos, muy buenos días. Aquí estamos de vuelta con todos ustedes para desarrollar el programa que tenemos para hoy, 24 de abril del año 2019. Y como siempre, nosotros tenemos en la mente esa fecha gloriosa de 1965. Cuando uno habla 24 de abril, en la mente de todo dominicano que le ha dado seguimiento a las grandes epopeyas históricas de la República, automáticamente le llega el 1965. Y precisamente en este año 2019, que se conmemora hoy el 54 aniversario de esa intervención y esa diferencia político-ideológica ilegal incluso, que se desarrolló entre hermanos dominicanos, que comenzó así, diferencias por lo que fue el golpe de Bosch, el golpe de Estado al presidente Juan Bosch en 1963, y eso fue lo que al fin y al cabo originó desde 1963 a 1965 este 54 aniversario de este momento histórico estelar de la República Dominicana que conmemoramos los dominicanos vivos de hoy de buena voluntad y que rendimos honor siempre a todos aquellos que se han sacrificado por la libertad, la soberanía, la justicia social en la República Dominicana. Nosotros, como de costumbre, tenemos un amplio contenido, deportes, artes, entrevistas, comentarios, opiniones, muchas cosas como de costumbre. Aquí en Primera Hora, el matutino que llegamos a todos ustedes por Teleimpacto, canales 22 y 52, señal que ustedes reciben a través de los principales sistemas de televisión por cable de la República Dominicana, como son WIN, Aster, Tricom y Claro TV, como también decenas de canales de sistema de televisión por cable en todo el país que retransmite también esta señal. Señores, hasta las 8 estaremos con todos ustedes, Dios mediante. Saludos, Cuesta Curi. Buenos días, mi cuate. ¿Cómo va todo? No, escuchando lo que, bajo la emoción, se fue a 1900 y tenía lógica, usted debió continuar. No, diciendo lo que pasa 1965, es que, pero lo que pasó estamos en el 2000. No, que cuando lo dije 24 de abril. Sí.
Olvídate. Es La- el chip. Sí. 24 de abril, en la mente del dominicano que le da seguimiento a su historia, 1965. 2 fechas. Y Claro, 1984. claro. Eso es como alguien me Oíste. dice, ¿cómo es tu nombre? Yo Dos digo fechas, Genchi. dos Si le digo, fechas. si le digo Genchi, me queda en el chip que no mencioné suero. ¿Te acuerdas de una de 1984 también? No, Abril. 1965. Eso ¿Qué? lo he manoseado del 65 demasiado. Claro, eso es claro porque Ahora después tuvimos ya. una lucha cuando era la Guerra Fría y Sí. donde sale a relucir 2 sectores. Los militares que todavía venían descendientes de Trujillo, en el caso de Wessing y Wessing, que fue contra la sociedad, bombardeó el pueblo, Wessing y Wessing, y ahí vino la diferencia, la grandeza de Francisco Alberto Camaño Deñó y de Fernández Domínguez, Sí. que se fueron del lado del pueblo y de la constitucionalidad. Sobre todo Ahí- Camaño, que se ubicó bien. Camaño Ahí se ubicó vino, bien. como se dice, Él no estaba bien antes del 65. ¿oíste? no, antes de ese día, Lo que tú explicabas el otro día. sí, antes de ese día, Se ubicó donde tenía que ubicarse. sí, y nadie pensó que él iba a ir Exactamente. al lado de los revolucionarios, Claro. del pueblo, De donde tenía que estar. donde debía de estar, y donde la historia ya le tiene su sitio, Exactamente. ya que nadie se lo puede quitar, Nadie lo puede quitar. nadie, Eso es verdad. y que le convirtió en presidente constitucional Así es. y que lo llevó a ser la figura que hoy es Francisco Alberto Camaño Deñó. Así es, son momentos, ¿eh? La vida te ofrece momentos históricos, depende de qué lado tú estés, de qué lado te ponen, porque los tiempos son los que determinan hacia dónde el hombre o la mujer termina con grandeza o con bajeza. Así es. Hay 2 aspectos de la vida, ¿Termina grande o chiquito? o pequeño. Sí. O sea, tú no tienes más opciones en la vida, son 2 nada más. O te pones del lado de la realidad o te apartas de ella. Y eso es algo que estamos viviendo en el país. O terminas bien o terminas O mal. termina. No es como comience, Es como termina. sino como termina. Camaño, un ejemplo. Camaño comenzó mal, Sí, hay que y su decirlo. padre, Sí, hay que decirlo. igual que Fernández Domínguez, Sí, hijo de sí. Ludovino Sí, Fernando. Fernández, y ambos terminaron en la gloria y en la mente y el corazón Así es. de por vida del pueblo dominicano. Generación por generación. Así es. Tendrán que recordar siempre a Francisco Alberto Camaño Deñó y a Fernández Domínguez, Rafael Fernández Domínguez. Porque los dos, Rafael Tomás. Rafael Tomás Fernández Domínguez, porque ambos se pusieron del lado de la gloria, que significa el país. Hablando de Fernández Domínguez, su hija Alet Fernández, un saludo para ella, fuimos compañeros de trabajo, y un saludo para ella, una gran dominicana inteligentísima, Alet Fernández, quien ha trabajado en varios organismos internacionales y estudió y vivió gran tiempo en Costa Rica. Un saludo para ella, donde quiera que esté. Pero déjeme dar los buenos días, dándole gracias a Dios Todopoderoso, a mi hermano mayor y de todos ustedes, que es Jesucristo, que nos bendice a todos los que están fuera del país, a los que estamos aquí, a este equipo, que de lunes a viernes asumimos el compromiso y la responsabilidad en la persona mía y de Genchi y de todos los demás, al igual que de Carlos, para compartir con ustedes la dignidad y la verdad, que nunca se debe apartar del corazón y mente de la sociedad y de quienes tenemos el sagrado compromiso, ya no solo de ejercer el cuarto poder, Genchi, sino de ser parte también del quinto poder que hoy se ejerce a través de las redes sociales, que es el quinto poder de comunicación que tiene el mundo y que ha hecho posible grandes cambios, grandes descubrimientos y grandes encarcelamientos por la transparencia de la misma. Señores, ha traído mucha preocupación en la República Dominicana un método considerado abusivo, perverso, sobre todo, desleal, contraproducente,
alejado de la libertad, de la democracia, y que ha entrado a formar parte en otras naciones y en otras épocas, especialmente en la Guerra Fría, como el caliezaje o los servicios de inteligencia, para detratar, ridiculizar, contrarrestar y abusar para conservar el poder. La historia está llena de muchos episodios que tienen que ver con esa práctica desleal, antidemocrática, que se ha ejercido por décadas, pero que al final ha tenido resultados prácticamente negativos, porque en la vida la maldad se devuelve. Y eso es hasta bíblico, porque en la vida la Biblia establece que todo pasará, menos mis palabras, las que están ahí bíblicamente, dijo el Señor. Todo pasará en la vida, menos mis palabras. Y parece que muchas personas no se leen y entienden por qué la Biblia establece que hay tiempos en Eclesiastés de todo. Y que al final dice que todo pasará, menos mis palabras. Recordemos que los imperios, Constantinopla, Alejandro Magno, eso está en la historia, El siglo XVII es considerado el siglo de más muerte y más sangriento de la historia de la humanidad. En ese siglo XVII, que inicia en 1600, es un siglo con muchas cosas de antemano y sobre todo que tiene que ver con tantas guerras que hubo, el Imperio Otomano de la época y todo lo que aconteció después. ¿Y qué sucedió con todos estos cambios en el mundo? Bueno, de nada le valió el espionaje a Hitler. No le valió porque no pudo conquistar el mundo. Y ustedes saben que Napoleón fue un gran líder, una figura del mundo. Napoleón Bonaparte, todas sus guerras, hasta que fracasa en aquella famosa guerra de Waterloo. Nosotros hemos tenido todos nuestros episodios de gobiernos, de diabluras. ¿Y por qué son esas luchas en el mundo? Bueno, por las personas quererse perpetuar en el poder, tener el poder, ejercer el poder, y no importa las consecuencias. Y la historia, parece que mucha gente no lee la historia, no le gusta leer la historia para poder estar seguro de cómo son los pasos en la vida y los resultados cuando el ser humano se cede a lo que la vida y la realidad le permite. Todos los excesos son malos. Fíjense lo que le pasó a los judíos cuando crucifican a Jesucristo. ¿Qué ha pasado después de? ¿Disminuyó los creyentes del cristianismo de Jesús, que era el Hijo de Dios? No, aumentó. No se pudo. 11 discípulos se encargaron y después se sumó Saulo, que se convirtió en el más grande de todos, Pablo, en llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Y que desde ahí nosotros hoy sabemos de la grandeza del Hijo de Dios llamado Jesucristo. Y así ha sido la historia. Querer contrarrestar las iglesias no ha sido bueno para nadie. En la época de la humanidad, no. Igualmente, en estos tiempos, en nuestro país, nuestra historia, lo que le sucedió a Lili, por la imposición,
a lo que se llega cuando se amasa y se cree que el poder es para destruir a todo el que sea contrario a él. Algo pasa. Trujillo, sabemos lo que pasó al final, porque siempre hay un final. Y ese final es el final negativo. Hasta Balaguer tuvo su época de no buen gusto en 1978, cuando tiene que salir derrotado. No le valió el espionaje a Balaguer, porque el espionaje era el caliezaje que venía de la era del jefe y que ha continuado a pesar de venir y cambiar el sistema dictatorial a democracia. Hoy se sienten preocupados la sociedad dominicana porque tenemos espionaje. Y espionaje que viene directamente de las altas instancias del poder. ¿Y cuál ha sido la consecuencia del espionaje de las altas instancias del poder? Y más cuando se hace contra los partidos políticos de oposición y la propia ciudadanía. Amanece el país con la dificultad de que el Partido Revolucionario Moderno, principal partido de oposición, se siente que está siendo espiado. Sus gente. Porque hablar de más de 18,000, 17,000 personas interviniéndole sus teléfonos es algo alarmante en un país apenas de 10 millones de habitantes y donde apenas 7 millones tienen la facultad de elegir y ser elegido. O sea que todavía es menos. Y que dentro de todo ese conglomerado de los 7 millones hay de toda la naturaleza, que se reduce más a los que pueden ser espiados, jueces, políticos, periodistas, de los cuales nosotros tenemos que pensar, tanto Henchi como yo, que somos parte de ese paquete de 18,000 que existen, que están siendo seguidos, espiados, por no coincidir con las directrices, las ordenanzas, las intenciones de este gobierno. Y que es una práctica desleal, antidemocrática, y que tiene sus consecuencias al final, quiéramos o no. La historia, digo siempre, es importante recordar la historia. Juan Bosch le decía a sus discípulos, y que hoy gobiernan y deben de recordar, que aquel político que no recuerda ni estudia la historia de su país o la historia de otros países tiende a cometer los mismos errores y fracasar. Ese ha sido el postulado de no leer y de no tener acceso a la información cuando la persona se inubila, se ciega, como dice, se pone ciega, no ve, no entiende y solo ve el poder. Y no importa. Y el que se meta por el medio me lo llevo. Hay una historia que yo quiero, y más hoy que es un día de historia, 54 años de conmemoración de aquella gesta gloriosa de abril de 1965, que fue la que culminó para traer de nuevo lo que hoy se llama disque democracia en la República Dominicana. Abrió las puertas, no como lo queríamos, porque el que abrió la puerta para llegar por primera vez, después de esa lucha, donde murieron más de 5,000 dominicanos y dominicanas, según las estadísticas, y donde hay una fosa común de miles de dominicanos en el cementerio de la Máximo Gómez, porque no pudieron ser identificados ni llevados a Santa Sepultura conforme a los deseos de sus familiares. Y ahí descansan miles de dominicanos en una fosa común, enterrados, porque lucharon por la libertad y la democracia de este país. Sin embargo, hay personas que no recuerdan nada porque no ven la historia. Y ahora resulta que no recuerdan una historia que conmovió a los norteamericanos
y describió a esa nación como la nación más justa en materia de libertad y de justicia. Todo el mundo recuerda que los Estados Unidos tuvieron un presidente llamado Richard Nixon. Richard Nixon, quien ganó las elecciones de 1969, 68, y ocupó la presidencia el 20 de enero de 1969 por primera vez. El mismo Richard Nixon que había sido derrotado en 1960 por el gran presidente John F. Kennedy. Ese Richard Nixon que logró eliminar la guerra de Vietnam y abrió las puertas por primera vez para las relaciones con China. ¿Me están escuchando? Fue el presidente que abrió las puertas por primera vez a la negociación comercial con China en los Estados Unidos. Y que en noviembre, antes de las elecciones, en junio, en mayo, todo comenzó en abril de 1972, cuando periodistas recibieron informaciones de que el Partido Demócrata estaba siendo espiado desde la Casa Blanca en mera campaña reeleccionista de Richard Nixon, que buscaba repostularse de nuevo para las elecciones de noviembre de 1972. Comenzaron los escándalos en abril de 1972, meses antes de las elecciones. Continuaron, se negaron, pero Richard Nixon ganó, señores, una de las elecciones más abrumadoras que recuerde la historia de los Estados Unidos. Richard Nixon fue reelecto con el 60.7% de los electores de los Estados Unidos, donde votaron más de 77 millones de estadounidenses, derrotando ampliamente al candidato del Partido Demócrata, George McGovern, ex senador, quien apenas sacó el 37.5%. Miren el mapa, cómo quedó en la victoria de Nixon. ¿Qué les recuerda ese mapa así a los dominicanos? Todo rojo, con apenas una franja azul. Nos recuerda al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones de 2016. Todo morado. Apenas dos franjitas del PRM. ¡Qué coincidencia más grande! Nixon gana con el 60.7%. Danilo Medina gana con el 62%, como nunca se había visto, exceptuando a Juan Bosch en 1962, aquellas elecciones del 20 de diciembre. Abinader saca exactamente casi lo mismo que George McGovern y el PRM. Creo que un 35, 37% fue lo que sacó el candidato de la oposición. ¡Cuánta coincidencia! Primera reelección de Danilo Medina. Primera reelección de Richard Nixon. ¿Y qué pasó después con el expresidente Richard Nixon? Las investigaciones continuaron sobre la supuesta intervención telefónica desde la Casa Blanca con el Partido Demócrata, su Casa Nacional intervenida, sus principales dirigentes intervenidos, sus teléfonos. Al final continuó la investigación. ¿Y qué sucedió 2 años después? El 8 de agosto de 1974. Richard Nixon, primer presidente de los Estados Unidos,
que tiene que dimitir. ¿Por qué? Por intervención telefónica al partido de oposición y a dirigentes políticos en los Estados Unidos. Fue destituido por el Congreso de la República. ¿Y qué hizo él para no ser destituido? Renunciar ante la nación, aceptar no que había intervenido, sino que renunciaba por el bien. Y Gerald Ford, que era el vicepresidente que lo sustituye, lo indultó para que no fuera a la cárcel. Bien. Ahí pasó Nixon, de haber sido el presidente con una de las más altas tasas de votación en la historia de los Estados Unidos, donde ganó 520 colegios electorales y apenas su candidato opositor, el senador George McGovern, sacó 17, nada más uno, una barrida. ¿A qué se atribuyó el éxito de Nixon y de los republicanos? A la intervención telefónica y a todo lo que hicieron de diablura al Partido Demócrata, desde la Casa Blanca. Ese famoso caso Watergate, que todos conocemos y que los políticos de aquí lo saben bien y lo conocen, y más los que hoy están, que son conocedores de esa época, como yo, los que teníamos edad, y como otros más. Hoy en la República Dominicana se han desatado los demonios de las intervenciones telefónicas. Y lo hace el partido de gobierno. Lo hace la Procuraduría General de la República, dependencia directa del presidente de la República y del gobierno. Como fue en Watergate, aquellos miembros del FBI asignados para esas intervenciones, que son directos del Pentágono, pero directamente del presidente de los Estados Unidos. Hoy se queja el partido opositor porque miembros de ellos están siendo intervenidos. Nadie sabe quiénes son los casi 18,000 que están siendo intervenidos. Nadie lo sabe. Apenas se ha sabido el caso de irresponsabilidad de la doctora Miriam Concepción Germán Brito, de otras jueces, de otros miembros. Dicen los miembros del Tribunal Superior Electoral que sus teléfonos están siendo intervenidos. No nos sorprende, porque si hay casi 18,000 teléfonos intervenidos, estamos hablando que las cortes, los partidos políticos, los miembros de la prensa y todo aquel del área eclesiástica y más ahora del arzobispado de la República Dominicana también tienen que estar siendo intervenidos. Víctor Masaya, obispo, tiene que estar intervenido su teléfono. El obispo metropolitano, Monseñor Osorio, también, porque ya se dijo. Y así va a pasar con todo. ¿Estamos en qué era? ¿Acaso no piensa este gobierno que va a pasar? Y que todo saldrá a la luz. Y que hay líneas que no se pueden pisar, y sobre todo sobrepasar. Que el ser humano en los cargos tiene límites. Romper con ellos es peligroso. El mismo equipo de Leonel Fernández, adversario a las aspiraciones reeleccionistas, ha manifestado que están siendo intervenidos sus teléfonos o que están intervenidos. Y más de sus principales dirigentes del mismo gobierno, miembros del comité político. ¿Y ustedes creen que eso no va a salir a la luz? La historia no les resulta a ustedes entendible de lo que puede suceder con el paso del tiempo y cuando ya no esté en el cargo y cuando alguien venga e investigue, no va a haber forma de ocultar
porque las telefónicas no se van a poder negar, como tampoco se negaron en los Estados Unidos, de las grabaciones, de las intervenciones, una práctica que ha sido funesta a través de la historia y que después de la Guerra Fría y de saber tantas cosas, está instaurado el sistema de espionaje telefónico en la República Dominicana, y que eso no despierte a esta sociedad, a todo el sistema político, económico y eclesiástico, la preocupación de vivir en una nación donde no haya tranquilidad ni seguridad de comunicación privada. Eso es lo más perverso y delicado que puede existir en un sistema democrático. Enajenar la libertad de comunicación en una nación tiene que llamarnos a la preocupación. A todos los dominicanos, sin distinción. No puede ser que una persona, de manera cínica, le diga a esta sociedad que tenemos casi 18,000 teléfonos intervenidos. En una nación tan pequeña, y que no se justifique, y que lo poco que ha salido a relucir ha sido una canallada de intervención de teléfono de personas con principio y moral, muy alejada de quienes lo están haciendo. Yo llamo la atención a la sociedad para que ponga en cuidado lo que puede suceder si se permite el continuismo de esta práctica desleal y antidemocrática. Estamos viviendo épocas de retroceso. No puede ser. Ya sobrevivimos a la Guerra de Abril de 1965 y que hoy cumple 54 años. Sobrevivimos a los 12 años de Balaguer, a los 30 de Trujillo. Y es verdad que no vamos a sobrevivir a los 20 del PLD. Y con esta práctica, hasta los PLDistas contrarios al gobierno tienen que estar preocupados. El chantaje que genera la intervención telefónica para abuso del poder no debe de permitirse en la nación dominicana. Cuidado con eso, sociedad, empresarios, políticos y la iglesia. Sea usted el jurado de esta situación y despertemos, porque esta práctica hay que destruirla y acabarla. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer con el principio de reclamar la constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra.